Y esta batalla que tenemos que librar los cristianos especialmente porque nuestra naturaleza antigua, aunque todavía está, pero está crucificada, pero sigue todavía dando su guerra, ¿verdad? Y Dios, su Espíritu Santo, nos da una nueva naturaleza, de tal manera que ahora los creyentes queremos andar en los caminos de la voluntad de Dios. Eso es algo que solamente Dios pone en nosotros, es algo que la gente sin Cristo no tiene. La gente sin Cristo solamente tiene una naturaleza, que es la antigua naturaleza. Vea las características en el verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Entonces, todo ser humano nace con este viejo hombre o antigua naturaleza, o el yo, es lo mismo, ¿sí? Entonces, dice Pablo, hermanos, despójense de ese viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Así es que la naturaleza antigua, ese viejo yo que todos tenemos, está viciado, está intoxicado y está dominado por los deseos, pero ¿qué dice aquí? Engañosos. Así es que la gente que no conoce a Dios vive en base a esta antigua naturaleza, conforme a esos deseos que ellos piensan que están bien, pero son deseos engañosos. ¿Por qué? Porque los deseos de la antigua naturaleza, vimos la semana pasada, se oponen contra el Espíritu. Se oponen. Por más que uno quiera mezclar la carne, los deseos de la carne con los deseos del Espíritu de Dios, dice Pablo, se van a oponer. Es como querer mezclar el agua y el aceite. No vas a poder, por más que le estés dando vueltas ahí, ¿verdad? Con una cuchara en un vaso, no. Por la propia consistencia y la naturaleza de cada uno de esos elementos. Así es el Espíritu de Dios, santo, puro, perfecto, y que siempre nos guiará hacia la verdad. En cambio, la naturaleza antigua siempre nos propondrá deseos, pues quizás muy atractivos, muy seductores, muy soñadores, lo que usted quiera y mande, pero van a ir contra la voluntad de Dios, porque está viciado el viejo hombre. Así es. El viejo hombre entonces se medio podrá por ahí arreglar, entre comillas. La gente por eso busca que un curso de superación, que un curso de inteligencia emocional, que un curso de... Cientos de cursos hay en el mundo, pero no podrán cambiar la naturaleza. Todo cambio será externo, simplemente un maquillaje. Esa es la realidad. Harán votos, ¿verdad? Ya voy a dejar este vicio, el que sea, voy a jurar, y 3 meses o 6 meses y 1 año, y cuando cumple sus votos, lo primero que hace es regresar a lo mismo. Cambió cierto hábito externo, pero no su naturaleza interna. ¿Por qué? Porque la naturaleza interna es un milagro de Dios. Entonces, el fruto del Espíritu Santo, que vamos a ver a continuación, muestra las virtudes del carácter de Cristo en cada creyente. Pero debe de quedar claro, mis hermanos, que hay una lucha. Y una de dos, o estamos viviendo siendo todavía guiados por los impulsos de la antigua naturaleza, o siendo guiados por los deseos del Espíritu de Dios. Busque por favor Romanos 7. Pablo aquí reconoce que, aunque él es el mismo apóstol Pablo, él abre su corazón y nos comparte también parte de su experiencia. ¿Y qué dice Pablo en Romanos 7:14? Fíjese, porque sabemos que la ley es espiritual, la ley de Dios, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, Pablo reconoce que en su humanidad, aunque él es cristiano, dice, soy esclavo del pecado, en el sentido de que el pecado siempre querrá esclavizar a la gente, punto. Pablo dice, lucho, ¿verdad? Como si fuera un esclavo del pecado, vendido al pecado. Ok, versículo 18, continúa Pablo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, ¿qué? No mora el bien. Está hablando de esa naturaleza carnal, que aunque ha sido crucificada, no fue eliminada, permítame decirlo así. Perdió su dominio, sí, pero ahí está todavía. Y hasta que venga Cristo, entonces nuestro cuerpo será perfeccionado, glorificado. Pero mientras Cristo viene, mis hermanos, todo creyente, aún tenga 50 años en el Evangelio, o sea, un recién nacido y esté en su primer amor, tendremos esa batalla todos los días. Todos los días. Entonces, continúa verso 18. No mora el bien en mi carne, porque el querer el bien, ¿qué? Está en mí, pero no el hacer.
¿Cierto o no? ¿Cuántos nos identificamos con esta postura del apóstol Pablo? Si usted es un cristiano de este planeta, obviamente que tiene que decir, sí, soy cristiano, nacido de nuevo, pero sigo batallando con ciertas cosas. Eso es, hermano. Ahora, el punto es, si voy a estar viviendo en el Espíritu, o me va a caracterizar el vivir la carne. Pablo habla de una ley, ¿verdad? Capítulo 8 de Romanos 2. Pero dice Pablo, hay dos leyes en mí, dos leyes, la ley de la carne terrenal, pero también está en mí la ley del Espíritu. Ahora que dice Pablo Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces hay una ley más fuerte que la ley del pecado, que es la ley del Espíritu Santo. Amén. Así es que el creyente entonces no puede estar justificando sus caídas o su estilo de vida que no le agrada, diciendo, pues ¿qué quieres? Soy débil. Pues sí, eres débil, pero Dios te dio una ley más poderosa, que es la ley del Espíritu Santo. Así es que no hay pero que valga para que un creyente diga, es que no puedo vencer esto. En tu fuerza no, pero dependiendo del poder del Espíritu, que es lo que vamos a ver hoy, sí se puede, y por eso cada cristiano debe tener un estilo de vida que se distingue. Bueno, vamos a Efesios 3, por favor. Efesios 3, verso 16. Efesios 3, 16, así es que dice aquí el apóstol Pablo que está hablando de que ora a Dios, ¿verdad? Yo oro al Señor, Efesios 3, 16, para que Él os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser que fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Y aquí está la gran diferencia. Si el creyente quiere vivir conforme a la voluntad de Dios, el creyente debe fortalecerse. ¿Pero en quién? En el poder de Dios. Aquí está la gran diferencia. Una cosa es que yo diga, yo soy cristiano y yo puedo solo, tengo ya 30 años de experiencia, conozco la Biblia de Génesis, Apocalipsis, la he leído 40 veces, lo que usted quiera y mande. Cuidado, porque eso los puede enaltecer y hacer pensar que porque ya tengo muchos años, ya tengo mis credenciales en la obra del Señor, lo que sea, me puedo yo entonces enorgullecer e inflar y decir, yo todo lo puedo. No, tú no lo puedes, en Cristo sí. Ahora, por eso Pablo dice, hermanos, yo oro para que ustedes sean fortalecidos con poder en tu interior por su Espíritu. Aquí está la clave. ¿Por qué hay tanto creyente infiel, inconstante y a cada ratito se está cayendo y el mundo lo trae como trapeador? Porque no está siendo fortalecido con el poder del Espíritu Santo. Por eso. Ese es el asunto, hermanos. No tenemos que estar buscando una nueva revelación, una nueva clave espiritual por ahí, no. Aquí está el punto. Dios nos lo deja aquí con toda claridad. Así es que tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Gálatas 5, verso 16. Gálatas 5, 16. Y dice aquí, digo pues que andad. A ver, Gálatas 5, 16. ¿Ya lo encontró? Andad, es un mandamiento, es un mandato para todos los cristianos. Andad, o sea, camina en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Aquí está esta combinación, dos cosas. Me toca a mí entonces decirle no a mis deseos pecaminosos. Hay deseos buenos, hermanos, no podemos decir que todo eso es malo, no. Pero hay deseos carnales, que usted y yo ya tenemos que aprender la diferencia, ¿verdad? Y en el lado positivo, camina en el Espíritu. ¿Cómo camina usted? Paso a paso, cada día vamos caminando en el Señor. Así es la vida cristiana, es caminar dependiendo del Espíritu de Dios, punto. Y a la vez aprendo a negarme, a decir no a los deseos de la carne. Romanos 13:14, dice Pablo, no proveáis para los deseos de la carne. Romanos 13:14, entonces dice, ¿vestíos de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Y qué más dice? Y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Se da cuenta aquí cómo hay algo positivo y algo negativo? ¿Sí? Son dos cosas. Número uno, yo tengo que cada día conscientemente vestirme de Cristo, es decir, Señor Jesucristo, toma el control de mi vida, de mis pensamientos, de mis palabras. Me estoy vistiendo de Cristo, por decirlo así. Pero a la vez
también voy a ser sabio y prudente como para no estar dándole alimento a mi carne. Dice, no proveáis para los deseos de la carne. Una pregunta, ¿qué cosas o cuándo usted se piensa o se ha dado cuenta que es más propenso a caer? En cualquier cosa. Quizás una situación y comienza a discutir y a pelear. ¿Por qué? Cuando usted regresa a ciertos malos hábitos que usted sabe que están más delante de Dios. O sea, analice. ¿Cuándo? Entonces, cuando usted ya se percata de que hay ciertas horas del día, bajo ciertas circunstancias, y en donde soy más vulnerable, ¿verdad? Entonces, a ver, debo tener cuidado para no proveerle a mi carne, no le proveáis a tu carne la oportunidad de pecar. Entonces, si yo veo que estoy luchando con X tentación, lo que sea, por ejemplo, entonces, es que discuto todos los días con mi esposo o con mi esposa. ¿Por qué? Entonces usted es varón y quizás llega del trabajo y llega con el estrés, pero con un apetito voraz y quiere comer, cenar, ¿verdad? Lo primero que quiere es una rica cena y resulta pues que a su esposa se le hizo tarde y no está la cena lista. ¿Cómo se pone usted? Como Hulk, ¿verdad? Verde, y comienza los pleitos. A ver, si usted dice, a ver, voy a tranquilizarme, llego a casa, tengo mucha hambre, entonces, a ver, voy a calmarme, si no está el asunto, si no está mi cena, ya. O sea, ya usted está previniendo el caer en una discusión, ¿verdad? Las quincenas, digo, normalmente ahora pues el esposo es el que da la quincena, ahora ya hay mujeres que trabajan y pues ya cada quien para su santo, ¿no? Como dicen por ahí. Pero los días de quincena, pues te toca la quincena, oye, pues no me diste todo, me diste nada más la mitad, pues ¿qué quieres? Que hubo un gasto extra. Y ahí comienza la discusión y a envolverse. ¿Alguien le ha pasado eso? ¿Testimonios? Pásele por acá de una vez. Si usted dice, no me alcanzó la quincena, entonces más vale que le lleve una flor a su esposa primero, ¿verdad? A ver, tranquilita, y ¿qué crees que pasó esto? Tata? Explique, en vez de comenzar a pelear, a discutir, y de tal manera que entren los dos en razón. No estoy dando algunos aspectos prácticos para que no le proveamos a la carne esa situación, no le eche más leña al fuego. Bueno, vamos ya de lleno al fruto del Espíritu, Gálatas 5:22. No nos va a alcanzar a ver todo, pero por lo menos alguna parte. El próximo domingo, Dios mediante, veremos la segunda parte del fruto del Espíritu. Hermanos, aquí está la respuesta de Dios. ¿Sabe? El mundo busca la filosofía, la psicología, ahora la inteligencia artificial y tantas cosas para ver cómo soy feliz, cómo puedo cambiar mi carácter, cómo puedo ya ser una persona diferente, quiero cambiar, me lo he propuesto y no he podido. Bueno, pues aquí está la palabra de Dios. No tienes que andar buscando y por ahí preguntando a este señor Chepak, un hindú ahí en Estados Unidos muy famoso, y todos sus libros de metafísica y... Digo, yo no sé, señor, si fuma marihuana, acá se escribe un libro o qué, pero según esto muy a la altura y... No, hermano, no estamos de todas esas tonterías que es basura, ¿verdad? De esos monjes tibetanos y gurús y... Aquí está la clave. Mi vida puede ser una vida sumamente, plenamente feliz cuando experimento lo que Dios quiere que experimente, porque esto viene de parte de Dios. Esto no viene de ningún rabino, ni de ninguna religión, ni de ningún iluminado, no. Esto viene del mismo cielo, del corazón de Dios, para cada persona que quiera realmente experimentar lo que Dios solamente puede proveer. Esto inclusive no te lo da ni una persona. Hay jóvenes que dicen, yo quiero casarme con una persona que me haga feliz. ¿Qué? No te va a hacer feliz tu esposo ni tu esposa. El día que tenga un hijo o un nieto seré feliz. Tampoco. Sí, te dan alegría, claro que sí, es una bendición, por favor, no me malentienda. Pero la felicidad no te la da una persona, una circunstancia, o el que te saques la lotería para entonces decir, ahora sí soy feliz. No, hermanos, la felicidad la da solamente el Espíritu de Dios. Gálatas 5:22. Ahora sí, aquí está, y está al alcance, Dios lo pone al alcance de cada persona que venga a Cristo Jesús, y su vida entonces comenzará a ser transformadora. Mientras usted no sea lleno del Espíritu, o sea, esto no hay otra forma de experimentarlo más que siendo lleno del Espíritu. Eso se lo digo de una vez, ¿verdad?
No se trata de un pie en la carne, en mis ideas, en lo que yo pienso, en lo que yo creo, en lo que a mí me gusta. No. Si usted va a querer actuar con mitad y mitad, va a fracasar, no va a dar resultados, se lo digo de una vez. Porque esa es la forma de pensar de muchos cristianos hoy por hoy. Sí, Señor, te seguiré, pero, ¿verdad? Como aquellas personas cuando Jesús les dijo, a ver, ven, sígueme. Sí, Señor, te seguiré donde quiera que fueres, pero déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Sí, Señor, te seguiré, pero déjame que primero... No, ese primero que le estoy poniendo ya a Dios como pretexto, simple y sencillamente no va a funcionar, ¿verdad? Así no es el asunto. Entonces, vamos a Gálatas 5:22. Dice Pablo, bueno, como vimos la semana pasada, él mencionó primeramente las obras de la carne, las obras de la carne. No voy a leerlas todas otra vez. Gálatas 5:19, ahí están las obras de la carne. Ahora me voy a enfocar en Gálatas 5:22. Ahora Pablo dice, los que practican tales cosas, las obras de la carne, no heredarán el reino de Dios. Es muy claro, la práctica. Si tú tienes como estilo de vida cualquiera de estos pecados y otros semejantes a estos, porque esta lista no es exhaustiva, dice Pablo, cuidado. Ok, verso 22, y viene ese contraste. Pero el fruto, ¿de quién? Del Espíritu. ¿De quién? Del Espíritu, nuestro esfuerzo. El fruto del Espíritu Santo de Dios es, ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, no hay ley que se me quiera aplicar a mí si estoy viviendo conforme al Espíritu. Esa es la idea. No hay ley que te quiera prohibir otras cosas. Si estás viviendo eso, estás cumpliendo con la ley de Dios. Contra tales cosas, este fruto, no hay ley. Vive esto y estarás cumpliendo entonces los mandamientos del Señor. Ok, entonces, este fruto, mis hermanos, que son, ahora no dice frutos, no está en singular. ¿Por qué? Digo, está en singular. Ok, no está en plural. Cuando habla de las obras de la carne está en plural, pero cuando habla del fruto está en singular. ¿Por qué? Son 9 virtudes, un solo fruto. Es decir, que el Espíritu Santo cuando viene a tu vida, Él no te va a dar 3 sí y 3 no, o 4 sí y 5 no. Si tú estás en Cristo, el Espíritu Santo te va a dar todo el fruto. Como diríamos, una naranja no te va a dar un gajo o 2 gajos, no. Porque hay quien puede decir, pues sí, yo tengo mucho amor, pero no tengo templanza. No, no se puede. O ¿sabe qué? Que yo tengo paz, pero no soy manso. No. El fruto va a caracterizar estas virtudes todo tu ser. Así es, hermanos. Así es como actúa el Espíritu Santo de Dios. Porque si no diríamos, a ver, déjeme escoger. No, no es buffet. No es buffet. Es un solo fruto y Él lo produce. El fruto del Espíritu comienza ¿con qué? Con el amor. Ahora, a propósito, aquí vemos que este es el indicador tanto interno como externo de la salvación. Ahora sí, si alguien dice, ¿eres cristiano? Sí, ok. Estas características están en tu vida. No nos engañemos. No, pero es que yo vengo todos los domingos al culto. No, esa no es la pregunta. El asunto es, ¿estas virtudes están en tu vida? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora, este fruto es incrementable, de acuerdo, va creciendo, vamos madurando, así es el asunto. Pero tiene que haber estas 9 virtudes, queridos hermanos. Ok, comenzamos ahora sí. Número 1, el amor. El primer fruto, la primera virtud es el amor. Es decir, esta es la virtud suprema de la vida cristiana. ¿Quiere usted dar evidencia de que es cristiano? Ame. Es el amor, lo primero, hermanos. No es cuánta actividad, no es cuántas cosas me sé de memoria, no. Hay amor en mi vida, el amor por un lado de Dios, y el amor de Dios tiene que fluir hacia los demás. O sea, es como una cruz, el amor de Dios. Número 1, es vertical, ¿verdad? Porque proviene de Dios, y es horizontal hacia mi prójimo. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero me cae mal mi hermano, ¿qué dice Juan? Eres un hipócrita. Porque tú no puedes decir que amas a Dios a quien no has visto, pero a tu hermano a quien has visto lo aborreces. Dices, no es verdad. Así es que si amo a Dios,
ese amor se va a ver visto reflejado en mis relaciones con las demás personas. Pero lo primero, mis hermanos, Romanos 5:5. Ok, vamos a la fuente. Y lo primero que el Señor nos da es su amor, porque es lo que más necesita el ser humano, el amor de Dios. ¿Por qué somos egoístas? ¿Por qué somos violentos? ¿Por qué somos deshonestos? Porque no estamos viviendo el amor de Dios como debe de ser. Romanos 5:5 dice Pablo, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, ¿por quién? Por el Espíritu que nos fue dado. En el instante en que usted rinde su vida a Cristo, se arrepiente de sus pecados y le dice, Señor, aquí está mi vida, en ese instante Dios nos da su Espíritu Santo y junto con su Espíritu nos da su amor. Dios nos dice, te amo para siempre, eres mi hijo, mi hija, para siempre, eternamente, y siempre te amaré, dice el Señor, de manera perfecta. Oiga, entender eso y creer eso tiene que elevar al creyente sobre las circunstancias terrenales. Cuando yo sé que tengo un Padre Celestial que me ama, que me cuida, que me guía, que me disciplina, que provee, que me aconseja, que etcétera, que me anima, que me fortalece. Entonces el creyente ahora camina en una seguridad, Dios me ama, su amor nunca disminuirá, aunque a veces caiga yo y tropiece por mi necedad, por mi rebeldía. Hermanos, eso se llama gracia de Dios. Claro, usted y yo somos diferentes, ¿verdad? Amamos a alguien, pero alguien nada más nos sacó la lengua o nos torció la boca. Córtalas, ¿verdad? Ya. No quiero saber nada contigo. Somos de contentillo muchas veces, pero así no es el Señor. Él nos ama con un amor perfecto. Señor, muchas gracias por tu amor. Tan grande amor, dice una alabanza, ¿no? Ok, ha sido derramado en sus corazones por su Espíritu que ya nos fue dado. Por eso, es incorrecto que un creyente le diga o le pida a Dios, Dios, dame más amor, por favor. ¿Cuántos no le han hecho esa oración a Dios? Dios, dame más amor. Está mal esa oración. Porque Dios ya le dio todo su amor en el Espíritu Santo. ¿Cuánto Dios le dio de su Espíritu Santo? ¿Sé todo? Dios no da su amor en enganche y en mensualidades. Nos dio todo su amor. Nos ama perfectamente. Ahora sí, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, que Cristo murió por nosotros. Bueno, este es el modelo de Dios, hermanos, porque es el modelo que tenemos que aprender a extender a los demás, que no es fácil, no, la verdad, no es fácil amar a la gente que no es amable. No es fácil amar a la gente que es difícil de amar. Ahora, Jesús dijo, ¿qué gracia tiene el que ames a los que te aman? Dice, pues los gentiles hacen lo mismo. ¿O no? Sí. Ágape, esta palabra griega expresa el amor de Dios, que es diferente al amor del ser humano, y el amor de Dios refleja una decisión, es decir, usted no tiene que esperar a que le nazca, entre comillas, el amor. Usted tiene que decidir amar. ¿Sencillo? No. ¿Posible? Sí, porque es el amor de Dios. Usted va a dar algo que ya Dios le dio, no algo que usted no tiene. El amor es un mandato. Ahora, el amor es sacrificial, mis hermanos. ¿Cómo amó, dice Pablo en Efesios 5, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella? ¿Qué está diciendo Pablo? El amor es sacrificial. Así es que, a ver, varones, los que somos casados, ¿está haciendo su amor para con su esposa sacrificial? ¿O nada más cuando su esposa está sonriendo y le tiene las cosas listas y usted, te amo, y cuando no, ¿qué? ¿Ya no le ama? El amor es sacrificial. En las buenas y en las malas, cuando está sano o sana, o cuando está enfermo o enferma, le amo, cuando tiene y cuando no tiene, cuando está en tiempos de alegría y en tiempos de tormenta, le sigo amando. Mi amor es sacrificial. Así es el amor, mis hermanos. Ahora, ¿por qué ahora los matrimonios, que ya muchos ni se casan sino están en unión libre, ¿verdad? Que está mal, deben de casarse como Dios manda? Ok, vamos a tener diferencias. Y de una vez le digo a los recién casados o a los que piensan casarse, a ver, jóvenes, ¿cuántos piensan casarse? Bueno, no levanten la mano. Cuando te casas, y de aquí hasta que la muerte los separe, o Cristo venga, vas a tener diferencias con tu esposo o con tu esposa, con tu lindo esposo o con tu linda esposa. ¿Sabías eso o no? Si no lo sabes, pues ya velo sabiendo. Pero ese es el asunto.
que el amor crece cuando aprendo a madurar, a sobrellevar, a ser paciente, etcétera, etcétera. Eso es amor. ¿Y cuántas veces vas a tener que perdonar a tu esposo o a tu esposa? 70 veces 7. En todo el matrimonio no, al día. Nada más. Así es que saque su calculadora y a ver en qué número va por ahí. El amor a Dios tiene que manifestarse en un amor al prójimo. Ahora, ok. Concluyendo este punto, aunque esto es muy profundo y olvídese. Bueno, el amor es lo contrario al temor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, dice Juan. Entonces, el amor es lo contrario al temor. ¿Quiere usted ser libre del temor? Ame. Ame con el amor de Dios. Y deje de estar temiendo al hombre. El amor es lo contrario al odio. El amor es lo contrario al rencor. El rencor es un veneno. Y el amor es lo contrario a la indiferencia. A la indiferencia. Bien, seguimos. Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es gozo. Después del amor viene el gozo, que es la segunda manifestación del fruto del Espíritu Santo. Gozo. El gozo, sí, es en cierto sentido una actitud y un sentimiento de felicidad, pero aquí viene la diferencia. Un sentimiento de felicidad basado en realidades espirituales, en realidades bíblicas. Es un sentido de un profundo bienestar, el gozo, que llena el corazón de una persona o de un creyente que sabe que confía y depende de Dios. ¿Cómo quiere el Señor vernos a los creyentes? Con gozo. Con gozo, con esa alegría que proviene del Señor. Ahora, el gozo de Dios es diferente a la alegría del mundo. La felicidad o la alegría del mundo es circunstancial. Por eso Cristo dijo en otro pasaje: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. O sea, el mundo da una paz, pero es circunstancial. El mundo da una alegría, pero es circunstancial. O sea, mientras tengo, estoy de buenas. Pero el día que me quites esto o pierdo esto, me amargo la vida. ¿Qué pérdidas hemos tenido en la vida que a partir de ahí quizás usted se amargó? Y comenzó a tener depresión. Y comenzó a estar todo el tiempo de mal humor. Y perdió la alegría de vivir, porque perdió algo. Esa es la alegría del mundo. Perdiste algo, te vuelves infeliz. Pero el creyente pierde algo, lo que sea, y sigue siendo gozoso. ¿Por qué? Porque no ha perdido su máximo tesoro, que es Cristo. Mientras el creyente entienda: mi supremo tesoro, mi gran amor es Cristo, y lo valoro a Él sobre todas las cosas. Quítenme todo en la vida, menos a Cristo, y seguiré siendo feliz y gozoso. Por eso el libro de Habacuc dice por ahí: aunque la tierra no dé su fruto, y aunque no haya, el ganado no se multiplique y pierda todo, dice Habacuc, con todo yo me gozaré en el Señor. Oye, a ver, espérame, ¿cómo le haces? Eso proviene de alguien que tiene una profunda confianza y dependencia en que Dios controla todas las cosas y que Dios está haciendo que todo ayude para bien en mi vida. Pero como no le creemos a Dios, ¿verdad? Entonces por eso estamos deprimidos, sin gozo. Pero el gozo es un estilo de vida. 1 Tesalonicenses 5:17. 1 Tesalonicenses 5:17, dice 16, dice Pablo: estad siempre, ¿qué? Gozosos. Estad siempre gozosos. ¿Y qué hace calor aquí en el templo a 40 grados? Estamos gozosos. ¿O no? ¿O no? Ok, bueno. Verso 18. Dad gracias en todo. El gozo y la gratitud van de la mano. Usted nunca verá a una persona ingrata que sea gozosa. No. Un creyente que no es agradecido con Dios no podrá disfrutar del gozo del Señor. El gozo, dice Pablo, Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Estad siempre, ¿qué? Gozosos, regocijaos. Filipenses 4:4. Regocijaos siempre en el Señor. En el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos. Que llegas a casa, ¿y cómo llegas a casa después del culto? Sí, a todos nos toca el tráfico de regreso, a la gran mayoría. Pero ¿cómo llegamos, mis hermanos?
llegue con una actitud ya diferente, gócese en el Señor. Estuvo aquí alabando al Señor, conviviendo con sus hermanos, Dios le habló a través de su palabra, alguien le apoyó con una palabra de oración, lo que sea, gócese. Mañana, lunes, el trabajo, gracias Dios, hay trabajo, puedo desplazarme, etcétera, etcétera. Gócese en el Señor todos los días. Llega a casa, gócese en el Señor, no llegue de mal humor. Si siente que llega de mal humor, Señor, ayúdame, quítame esta situación o esta sensación y dame el gozo de tu salvación. ¿Por qué se pierde el gozo? Porque lo que le pasó a David. David dijo en el Salmo 51, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque David había perdido el gozo de su salvación. ¿Por qué había perdido el gozo de su salvación? Porque había pecado. Porque fue infiel. Y hasta que David no confesó su pecado delante de Dios. Y miren que David se tardó casi un año en confesar su adulterio, ¿verdad? Y cuando él no confesó su pecado de adulterio durante todo ese año, ahí fue cuando el rey David escribió por ahí ese salmo, que usted dice, bueno, ¿qué pasó con este salmo? ¿Por qué lo dice aquí el rey David? El Salmo 32, en el versículo 2 en adelante. Salmo 32, 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora, David estuvo ahí engañando casi un año, siendo rey. ¿Se acuerda? Con Betsabé. Bueno, mientras callé, aquí está la experiencia. Cuando no confesamos y abandonamos tal o cuales pecados, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, ahora sí, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas. Dice, mientras me callé, se envejecieron mis huesos, su espíritu, su corazón. David comenzó a ser un rey deprimido, de malas, de genio, todo un año, hasta que Dios lo confrontó con Natán, el profeta Natán, y Natán lo confrontó y le dijo, a ver, a través de una parábola, tú eres ese hombre que le ha quitado la oveja a aquel pobre que tenía solamente una oveja. Y cuando David fue confrontado con su pecado, ¿qué dice David? No puso excusas, no puso justificaciones. David dijo, sí, he pecado contra Jehová. ¿Qué merecía David? La muerte. Porque si el Antiguo Testamento al adúltero, vámonos, piedras, tiene que morir a pedradas, hombre o mujer. David merecía la muerte. ¿Pero por qué lo perdonó Dios? Y aquí vemos la gracia de Dios, hermanos. Así es. A ver, nosotros somos muy justicieros, muy legalistas, ¿verdad? Bueno, Dios es misericordioso. ¿Y qué hizo el Señor cuando David dijo, Señor, si te ofendí a ti en primer lugar, Dios lo perdonó? Ahora, ¿tuvo sus consecuencias David? Sí, tuvo sus consecuencias y difíciles, pero Dios lo perdonó a fin de cuentas. Así que, y ahí es cuando David dice en Salmo 51, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu libre me sustente. Porque algunos creyentes, o muchos no sé, no tienen el gozo de su salvación porque hay pecados sin confesar. Hay situaciones que saben que están mal delante del Señor. Bueno, pero cuando nos confesamos delante de Dios, Dios vuelve el gozo de nuestra salvación y en su presencia, Salmo 16, 11, hay plenitud de gozo en su presencia. Vamos a ver más una virtud más y con esto concluimos. Salmo 16, 11, dice el salmista, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias para siempre a tu diestra. Salmo 16, 11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando usted sale del templo, ¿quién va en su corazón? Dios. Cuando usted va en el transporte, ¿quién va en su corazón? Dios. Si usted es cristiano, sí, Dios. Cuando usted llega a su casa, ¿quién está en su corazón? Dios. Señor, en tu presencia hay plenitud
de gozo. Algunos hermanos piensan, hermanos, pues llegué al templo y hay el gozo del Señor. ¿Y antes qué? ¿Dónde estaba el Señor? ¿No tenía gozo? Ve cómo a veces tenemos una dualidad por ahí. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo, delicias para siempre a tu diestra. ¿Qué le espera al creyente en la eternidad? Delicias para siempre. Bendiciones y bendiciones y bendiciones y bendiciones en Cristo, porque así es la gracia de Dios. Hermanos, ¿qué entonces esperanza tan gloriosa tenemos los cristianos? Lo contrario al gozo es la depresión, es el desánimo, es la amargura y el mal humor. De vez en cuando, sí, todos tenemos por ahí nuestros ratitos de que no estamos muy gozosos, sí es cierto, pero es eso, mis hermanos, nada más es un ratito. Cuando usted dice, ya llevo un mes y ni se me acerquen las moscas porque pobres, a ver, tranquilo, ¿verdad? Tiene que sentarse, meditar bien qué está sucediendo en su mente, en su corazón y, Señor, aquí está, esto me está quitando el gozo y la alegría. Porque el creyente debe ser un creyente gozoso, a pesar de gozo se da con problemas o sin problemas. Yo sé que es difícil, pero ahí es donde viene el fruto del Espíritu, su manifestación. Ok, y por último, vamos a ver ahorita nada más hasta aquí, hasta la paz. Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. La paz de Dios, que es esa tranquilidad mental, ¿verdad? Esa tranquilidad en el corazón que viene como resultado de estar bien con Dios. Es el resultado de la salvación. Por eso dice Romanos 5:1, búsquele. Lo primerito, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe que tenemos. ¿Y qué es lo primero que tiene el creyente? Una vez que ha sido perdonado, ¿qué tiene? Paz. A ver, búsquele, Romanos 5:1. Ya lo encontró. Romanos 5:1. Justificados, o sea, perdonados por la sangre de Cristo. Ok. Por la fe, por medio de la fe en Dios, tenemos que paz para con Dios. Si yo quiero tener la paz de Dios, primero debo estar en paz con Dios. Una persona no puede tener la paz de Dios si no está en paz con Dios. ¿Cómo estoy en paz con Dios? Cuando soy reconciliado a través de Cristo. Por eso Cristo nos reconcilió con el Padre, porque éramos enemigos de Dios. Lo habíamos ofendido, habíamos sido rebeldes, habíamos tenido otros ídolos, muchos ídolos, y estábamos en enemistad contra el Padre. Entonces, cuando venimos a Cristo, Cristo nos perdona y con su sangre nos reconcilia con el Padre. Dios nos perdona gracias al sacrificio de Cristo y su resurrección, y entonces tenemos paz con Dios. El creyente puede decir, gracias Dios, me has perdonado, gracias Dios, ahora tengo acceso para estar en comunión diaria contigo, en compañerismo precioso y profundo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios es un don que Dios nos da, mis hermanos, cuando sabemos que Él ya nos ha perdonado. Usted ahorita dice tener la paz de Dios porque ya está en paz con Dios. Si alguien en esta tarde no tiene la seguridad de estar en paz con Dios, venga hoy a Cristo, pídale perdón a Dios. El Señor le perdona, le da su gracia y entonces usted estará en paz con Dios. Ahora viene otra cosa. ¿Por qué la gente está tan violenta, tan de malas, tan agresiva y ya se amargó la vida? ¿Sabe por qué? Porque no tiene paz en su vida. Dice el profeta Isaías que el impío no tiene paz y es como las olas del mar que está en la orilla. Viene y va y se hace como lodo. Dice, así es el corazón del impío. No puede estar en paz porque no tiene la paz de Dios, porque no está en paz con Dios. Ahora, cuando estamos en paz con Dios, Juan 14:27, ¿qué dice Cristo? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Cristo la da. Juan 14:27. Ahora, observe lo siguiente, y es algo interesante. Desde el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 de Juan, Jesús está en su última reunión. Su última reunión estaba a unas horas ya de ir a la cruz del Calvario. Oiga, ya Jesús sabía lo que le esperaba.
rechazo, insultos, golpes, latigazos, escarnio, la corona. Ya sabía lo que le esperaba. Es increíble que en ese momento tan tenso, de tanto estrés para Jesús, para lo que ya estaba a punto de ofrecer, Él les dice, a ver, Él les ve la cara a los discípulos, porque Él les dijo, me voy, pero no los dejaré solos, enviaré mi Espíritu Santo, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Entonces, ¿qué rostro, qué expresión vería Jesús en sus discípulos cuando les dice, nos vemos? Después de 3 años y medio de convivir con Él todos los días, ya hay un amor de los discípulos para con Jesús. ¿Cómo que se va? ¿Cómo que nos deja, Señor? Y Jesús les dice, en toda esa tensión y estrés, Jesús les dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Dígame, ¿quién con tanta tensión puede decir, te comparto mi paz? Ninguno, hermanos, ¿o no? Cuando estamos presionados, ¿cómo anda usted cuando anda con presión? Cuando leyó por ahí un requerimiento del SAT. Cuando le dan una mala noticia de esto y de aquello, se pone uno tenso, ¿no? ¿Y quién puede decir, tranquilo, mi paz te dejo, mi paz te doy? Bueno, Jesús, solo Jesús puede decir eso. Él conoce, hermanos, la presión que tú estás atravesando con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus papás, con tus hermanos, en la escuela, con ese jefe que tóxico, o con ese compañero de trabajo también que es Contreras. Dice el Señor, mi paz te dejo, mi paz te doy. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Cómo la da el mundo? Si me va bien, estoy en paz. Si hay problemas, ya no estoy en paz. Esa es la paz que el mundo da. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Cuántos en esta tarde tienen un corazón que está ahorita turbado y afanoso y ansioso? ¿Verdad? Pero dice el Señor, tranquilo, yo estoy en control de todas las cosas. Hay un canto que por ahí decía, Dios tiene al mundo en sus manos, tiene a todos en sus manos, tiene a todos en su poder. Dios es el Rey soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Él sigue estando en control de todas las cosas, absolutamente todas. Filipenses 4, ya concluimos. Filipenses 4, 6. Bueno, entonces, lo contrario a la paz es la preocupación. Lo contrario a la paz es la ansiedad. Preocupación, ansiedad. Ya se tomó la presión. Algunos andan por ahí en 200. ¿Qué le preocupa? ¿Qué le afana? ¿Qué le quita el gozo? ¿A qué le tiene miedo? ¿Viene una operación? ¿A qué le tiene miedo? ¿Espera un diagnóstico? ¿A qué le tiene miedo? ¿Están despidiendo gente de las empresas? Sí, y en grandes empresas. ¿Y qué? ¿Le tiene miedo a eso? ¿No es Dios el dueño del universo? ¿No dice Dios, mío es el oro y mía es la plata? Entonces, Filipenses 4:6 dice aquí el apóstol Pablo, hermanos, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos. Y nada es nada. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Darle a conocer, dice, si nos sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y no termina ahí, ¿qué sigue? Continuamos en toda oración y ruego con acciones de gracias. ¿Qué tengo que hacer? Llevarle a Dios mi petición o mis peticiones, mi carga o mis cargas, gracias. Y de tal manera que le dé gracias, le dé gracias. ¿Por qué? Porque sé que Dios me escucha, porque sé que a Dios le estoy llevando mis asuntos, mis penas, mis pesares, mis problemas, mis tribulaciones. Y sé que Dios es que estoy confiando en Dios. Señor, estoy confiando en ti. Tú eres el único que puedes componer esta situación. Tú eres el único que puedes abrir esa puerta. Tú eres el único que puedes proveer, Señor, ante esta necesidad que tengo.
Señor, confío en ti y te doy las gracias de antemano, porque confío en ti. Con acciones de gracias. Ahora la respuesta, verso 7. Y la paz de Dios. O sea, si yo no oro a Dios, si yo no le llevo al Señor mis problemas, mis necesidades, no voy a tener paz. Yo tengo que orar, tengo que doblar mis rodillas delante del Señor y decirle: Padre, aquí está esta situación. Ore por su esposo, por sus hijos, por lo que usted necesite. Póngalo en el Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si hay algo que necesitamos los seres humanos es, hermanos, tener una mente en paz y tranquila. ¿O no? Que es a veces lo más inquieto y lo más difícil de estabilizar la mente, los pensamientos. Andan de aquí para allí pensando esto, y qué tal si no, y qué tal si aquello. ¿Verdad? Hay una tormenta mental. Hay una tormenta en el corazón. Por eso dice, cuando tú ya le confías al Señor y le llevas tu carga, la paz de Dios vendrá a tu mente, a tu entendimiento. Señor, tú vas a ver la forma. Y si tú quieres que yo en algo actúe, participe, tú me vas a dar el querer como el hacer. Y guardará Dios vuestros corazones y vuestros pensamientos en la persona de Cristo Jesús. Hermanos, aquí están por lo menos 3 manifestaciones. Dios mediante veremos el próximo domingo las siguientes. Pero déjeme concluir con esto. Para que el fruto del Espíritu sea una realidad diaria, aplique lo que dice Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. O sea, aquí está el asunto. Vamos a aterrizar esto. ¿Cómo lo llevo yo a la práctica? ¿Cómo lo vivo en el ambiente en donde me desempeñe? Gálatas 5, verso 24. Dice aquí el apóstol Pablo: pero los que son de Cristo, primeramente tengo que yo tener la seguridad de que soy ya de Cristo, de que ya me entregué a Él de corazón. Los que son de Cristo, 2 cosas: han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, mi carne, cada día, tengo yo que estar dispuesto a morir. A veces caeremos, sí, hermanos, de acuerdo, a veces caemos. El apóstol Pedro negó a Jesús, cayó. ¿Pero qué pasó con Pedro? ¿Lo desechó el Señor Jesucristo? No, lo restauró. Ese es el punto. Usted y yo vamos a fallar, sí, vamos a caer. Estoy seguro de eso, sin excepción, me incluyo el número 1. Pero el asunto es este: Señor, yo sé que cuando caiga, me arrepiento y no lo hago como una situación de, pues ya sé que, no. Lo tomo con la seriedad que debe de ser. Pero sé que Dios me perdona. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Señor, caí, la regué, me equivoqué, ofendí, perdóname, Padre Santo, aquí estoy. Y Dios nos perdona con su sangre, con la sangre de Cristo. Nos limpia y nos restaura. Y tenemos, hermanos, otra vez la capacidad de vivir muriendo al yo. Cada día, dijo Pablo, cada día muero. Ese es un punto. O sea, mi carne tiene que ser crucificada. Y 2, viene el aspecto positivo, verso 25. Si vivimos por el Espíritu Santo, ¿qué? Andemos también por el Espíritu. Entonces aquí viene esa mancuerna, ¿verdad? Me niego a mí mismo y confío en el poder del Espíritu Santo. Todo el día me encomiendo al Espíritu de Dios para que Él me fortalezca, como vimos desde un principio, para que Él me guíe, y como dice aquí el rey David, Salmo 143, verso 10. Con esto concluyo. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Oramos. Padre, en esta tarde te damos las gracias por tu Espíritu Santo.
Santo Espíritu, oramos a ti con el entendimiento de que tú también eres Dios, de que vives en nuestro corazón, de que tú estás, Señor, en nuestro interior para guiarnos, para fortalecernos, para poder hacer la voluntad del Padre, para poder también mortificar las obras de la carne. Dependemos de ti. Ayúdanos, bendito Espíritu, para disfrutar de tu presencia, para ser sensibles a tu guía, a tu dirección, para que tu fruto precioso, ese amor, gozo y paz que hemos visto en esta tarde, sea una realidad diaria y en todos los ámbitos de nuestra vida. Dios eterno, reconocemos, Señor, que hay obras de la carne que aún están en nuestra vida, pero queremos, Señor, pues suplicarte que nos ayudes a tener un corazón íntegro delante de tus ojos y que nos ayudes, Señor, a vencer esos deseos pecaminosos que van en contra de tu voluntad perfecta. Que cada familia aquí representada podamos, Señor, ver que sí hay otra forma de vivir, experimentarla, Señor, porque esto es a fin de cuentas tu propósito, porque estas virtudes del fruto es lo que refleja el carácter de Cristo. No permita, Señor, que nos conformemos con menos que esto, pues esta es una realidad y una promesa que tú quieres para todo tu pueblo. Santo Espíritu, llena nuestras vidas, ayúdanos y enséñanos a caminar dependiendo de ti, a amarte, a enaltecerte, a adorarte, a poner nuestra vida en tus manos todos los días, para que tú nos guíes a toda verdad. Y Dios eterno, oramos por toda tu iglesia una vez más, para que esta iglesia, especialmente el Renuevo, nos caractericemos por ser una iglesia que está siendo empoderada por tu Espíritu Santo, una iglesia capacitada y guiada, para que otros, Señor, vean este fruto precioso y te glorifiquen a ti. Ayúdanos, Señor, por favor. Depositamos en tus manos todas nuestras necesidades, problemas, planes, y que todo sea hecho, Señor, para tu gloria. Lo rogamos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.